Muy buenos días para usted y para todos los presentes aquí en esta sala virtual. A propósito de remanente, como bien lo explicaba ayer Camilo, estamos identificados con esto que las escrituras denominan como el residuo de Dios. En Apocalipsis 12:17, el resto de la descendencia de la mujer que representa al pueblo de Dios desde la antigüedad y que tiene unos principios de distinción que nos han de entender que somos poseedores de la verdad presente, pero bueno, es tal vez muy ampuloso decir eso, ¿no? Quisiéramos más bien decir que sea la verdad la que nos tenga a nosotros. Como remanente, somos un pueblo que ha pregonado a los cuatro vientos y a, al interior de nuestra sociedad adventista, pues uno de los eventos que más soñamos, con los que más soñamos, de los que más hablamos, del que permanentemente estamos pendientes, que es el derramamiento del Espíritu Santo en la fase denominada como lluvia tardía. Eh, es uno de los más grandes anhelos porque es el empoderamiento del cielo para nosotros como pueblo de Dios, a fin de terminar la misión que Él mismo nos ha ordenado, nos ha encomendado, y que no podemos dejar a un lado porque dejamos de existir como denominación en lo práctico. Quizás en lo teórico pues nos mantengamos firmes y adelante, pero en la práctica como iglesia triunfante, no solo militante, sino triunfante, pues requerimos del poder del Espíritu Santo, ser imbuidos de Él, tener esa capacidad de convencer de pecado, de justicia y de juicio a los que han de ser parte del pueblo de Dios en el tiempo final, en el tiempo que estamos viviendo nosotros, ese tiempo que vemos ante nuestros ojos bajo la denominación de principio de dolores, de acuerdo al discurso profético del Señor Jesús. Pero ¿por qué estoy mencionando esto? Porque la condición más importante para que nosotros, como pueblo de Dios, como remanente del cielo, tengamos el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo, es la unidad. Es la condición que se requiere, unidad. Sin unidad, pues no hay manera de recibir el Espíritu de Dios como llenura total. Todos tenemos el Espíritu Santo, Él nos ha venido trayendo eh, día tras día, pero para ser pregoneros del fuerte pregón, se requiere que haya una entrega total, una rendición total al Espíritu del cielo. Una de las muestras de que estamos rendidos al Señor o de que tenemos la condición para recibir en plenitud el Espíritu Santo es la muestra de unidad entre nosotros. El documento oficial de la Iglesia que define la unidad del cuerpo de Cristo reza de esta manera: la Iglesia es un cuerpo constituido por muchos miembros llamados de entre todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. En Cristo somos una nueva creación. Las diferencias de raza, cultura, educación y nacionalidad, y las diferencias entre encumbrados y humildes, ricos y pobres, varones y mujeres, no deben causar divisiones entre nosotros. Todos somos iguales en Cristo, quien por un mismo espíritu nos unió en comunión con Él, y los unos con los otros. Debemos servir y ser servidos sin parcialidad ni reservas, por medio de la revelación de Jesucristo en las Escrituras. Participamos de la misma fe y la misma esperanza,
y damos a todos un mismo testimonio. Esta unidad tiene sus orígenes en la unicidad del Dios triuno que nos adoptó como hijos suyos. Bueno, es importante entonces reconocer que el modelo que tenemos ante nuestros ojos como unidad, pues parte del mismo Dios. El trío celestial, como lo llama Elena de White, es para nosotros la constitución de lo que significa el principio de la unidad. Ese principio que habíamos eh, visto justamente en la descripción de la creencia de la deidad, los tres que son uno, pues se deja ver no tanto en la imposición de superioridad, sino en la sumisión de dependencia, porque el Espíritu Santo muestra al Hijo y el Hijo muestra al Padre y el Padre se glorifica en el Hijo y el Espíritu se glorifica en el Hijo y en el Padre. Así que es un trío de dependencia mutua, de humildad, eh, en el que pues nosotros debemos basarnos para entender la razón así por la cual el apóstol Pablo escribió, consideraos a los demás como superiores a vosotros, o también en el libro o en la carta a los Efesios, eh, someteos los unos a los otros. Un término someteos que a la naturaleza humana le causa escozor, no tiene mucha filiación con la carne, ¿no? Someterme a otra persona, cuando este orgullo y esta vanidad a lo que tienden es a estar por encima, ¿no? Somos tan sensibles que cualquier cosa a nosotros nos genera escozor, nos genera fastidio e inmediatamente las ganas de riposta, ¿no? Porque siempre buscamos hacer prevalecer nuestros derechos por encima de los de otros. Si algo o alguien se atreve a minar mi respetabilidad, entonces inmediatamente busco defenderme a toda costa y si tengo que imponer la voz o la autoridad o los títulos o simplemente mi vanidad y mi orgullo, pues lo hago. Yo tengo que defender mis derechos porque para eso estoy aquí. Si nadie me los defiende, pues yo estoy aquí. Y si alguien me está pisoteando, pues, ¿cómo es la cosa? Venga para acá y entonces lo pisoteo a usted. Que nadie pase por encima mío. Es una cosa, esto del sometimiento, que requiere de mucho estudio en oración y con base en las escrituras, porque el equilibrio es lo más difícil de encontrar. Ahora, nuestro modelo es Cristo Jesús. Y siendo Cristo Jesús el modelo, pues en él vemos y ustedes pueden notar algo muy, muy interesante. El Señor Jesús nunca, y ustedes lo pueden corroborar, nunca defendió sus derechos. ¿Cuándo se enojaba él? Cuando él defendía a capa y espada algo. Cuando se metían con la dignidad de su padre, pero que se metieran con la de él no se defendía. Él dejaba que el padre lo hiciera. Así que él no discutía ni peleaba, ni trataba de imponer por encima del otro, siendo él quien es, o quien era en esa condición. Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. No lo vemos a él defendiendo su dignidad, no. Él dejaba todo en sus manos del Padre, al punto de él incluso llegar a convertirse en el tapete de sus propios discípulos, entiéndame bien esa expresión, porque le lavó los pies a ellos. Y cuántas veces lo insultaron y cuántas veces le dijeron de mil cosas, siempre había serenidad y calma en su carácter
no se defendía de ello, sino los intereses del padre. No defendía sus intereses, sino los de su padre. Así que, bueno, por ello, todo esto, apreciados hermanos, todo esto que estoy diciendo, el de someter los unos a los otros, el de el hombre es cabeza de la mujer debe estar sometida a su esposo, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. El de hijos, sométanse a los padres, padres traten bien a sus hijos, empleados, trabajen honradamente para sus amos, no les roben a ojos ocultos, no sean irrespetuosos con ellos, patrones o en los términos o que utilizaba Pablo en esa época, amos, traten bien a sus siervos, sean decentes con ellos, no los ultrajen. eh, Hagan de cuenta que son el Señor Jesús. Y a la inversa, los empleados traten a sus jefes como si estuvieran trabajando para el Señor Jesús. En fin, todas esas figuras están antecedidas por una orden del apóstol Pablo que aparece en Efesios 5:18. No os embriaguéis vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ninguna de esas cosas que se mencionan allí a manera de orden no son sugerencias, no está diciendo a las esposas, si a ustedes les parece bien, sométanse a sus esposos, y esposos, si a ustedes les parecen bien, traten a sus esposas como el Señor Jesús trata a la iglesia. No está hablando de sugerencias. Hijos, si les parece conveniente, sean obedientes a sus papás. Ahora, si ustedes ven que sus papás son buenos, que son dulces y amables, sean obedientes, ¿no? Incluso pues el apóstol Pablo no está haciendo distinción de padres buenos o malos, de madres buenas, no, simplemente por el hecho de ser papá o mamá, usted está bajo la autoridad de ellos. Padres, si a ustedes les suena, si les suena, no traten bajo una presión extrema a sus hijos. Bueno, todo eso que estamos mencionando, todo eso viene antecedido por esta que tampoco es una sugerencia, sino una orden: sed llenos del Espíritu Santo. Esa es una condición sine qua non. Requerimos de la llenura del Espíritu Santo si es que quisiéramos llegar a la unidad en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es que entre nosotros hay diferencias de toda clase. Como bien lo dice la lectura de esta creencia, pues hay culturas, razas, eh, estratos, eh, niveles de escolaridad que hacen que las costumbres y los pensamientos y las formas de proceder de unos y otros sean completamente diferentes. Entonces eso hace que pues muchas de esas diferencias por formas de ser y de personalidad y de rasgos de carácter, hace que entre nosotros haya chispas, ¿no? Se generen calentamientos por roces. Eh, Porque muchos no somos tan adaptables, ¿no? Y no estamos como con capacidad de tener paciencia con otros. Y seguramente, así como yo digo que cuánta paciencia necesito para poder convivir con X, Y o Z, pues también X, Y o Z podrán decir lo mismo de mí, porque hay maneras mías que no son del todo aceptables por los demás. Sin el poder del Espíritu Santo no somos capaces de llegar a ello. Entonces, apelo al aporte del don profético que nos dice en mente, carácter y personalidad lo siguiente: lo que causa división y discordia en las familias y en la iglesia es la separación de Cristo. Es una aseveración contundente. Es estar separados de Cristo Jesús. Es decir, si hay divisiones, si hay problemas entre nosotros, si se presentan barreras, si hay distanciamientos, si estoy mirando con recelo a fulano o a fulana, porque hizo o no hizo, dijo o no dijo, habló o no habló, entendió o no entendió, actuó o no actuó, procedió o no procedió, es mi separación de Cristo Jesús. Es lo que dice la pluma inspirada.
Acercarse a Cristo es acercarse unos a otros. Esta es la fórmula. No es tan compleja. Es rendirnos individualmente al Señor. Cuando nos acercamos a Él, nos acercamos los unos a los otros. Y agrega ella, el secreto de la verdadera unidad en la iglesia y en la familia no estriba en la diplomacia ni en la administración, que son, digamos, paréntesis mío, son, digamos, como fórmulas externas, ¿no? Pero dice ella, no es, el secreto no es ese. Note que ella está hablando de dos componentes, eh, eh, dos componentes eh, plurales. La iglesia ya tengo problemas al interior de mi familia y presento divisiones, incluso con mi propio cónyuge. Eso mismo se ve reflejado en la iglesia. Por eso ella habla de esos dos elementos allí. El secreto de la verdadera unidad en la iglesia y en la familia no estriba en la diplomacia ni en la administración, ni en un esfuerzo sobrehumano para vencer las dificultades. Esto tiene que ver con el hecho de que muchos de nosotros hasta apretamos los dientes y decimos, yo me lo tengo que aguantar. O sea, o ¿cuál es la solución también en estos casos que se presentan en la iglesia? Cuando yo no aguanto la situación porque hay divisiones y hay discordias, entonces, ¿cuál es la solución? Me voy para otra iglesia. Así no, yo me voy para otra iglesia. Aquí esto no aguanta acá, yo me voy para otro lado. Como si esa fuera la solución, porque al otro lado también voy a encontrar lo mismo. Es cuestión de tiempo, ¿no? Entonces, no es un esfuerzo sobrehumano para vencer las dificultades, no. Aunque habrá mucho que hacer de esto, ella dice, no se descarta, eso hay que hacerlo, esfuerzos sobrehumanos sí, hay que hacerlos, pero no es el secreto verdadero. ¿Cuál es? La unión con Cristo. Es todo, la unión con Cristo. Por esa razón, la palabra de Dios nos presenta no una ni dos, sino varias ilustraciones que nos permiten ver la unidad nuestra con el Señor. O sea, entre más yo logre practicar mi unidad con Cristo, más fácil será para mí sobrellevar la carga de hacer esfuerzos, como ella dice, incluso sobrehumanos, para mantener la unidad. La unidad hay que respetarla y hay que lucharla y hay que mantenerla a toda costa, porque esa es la condición para recibir el Espíritu Santo como corporación. Eh, y esto es un trabajo que solo hace el Señor. Siempre donde hay más de una persona, siempre va a haber roces. Entre los apóstoles lo hubo, entre los hijos de Jacob lo hubo, en los mejores días de Israel lo hubo, en las mejores familias la hay. Así que se requiere poner de nuestra parte todo lo que esté a nuestra disposición, hacerlo para que se consiga el resultado. Recuerden que la fe no es simplemente pedir a Dios con todo el corazón y sentarse a esperar que Él haga las cosas. Recuerden el milagro del, de- del vino en las bodas de Caná, cuando aquella pareja angustiada se acercó al Señor Jesús y le dijo al Señor, tenemos un problema muy serio, se nos acabó el vino. Por favor, ayúdanos. Y el Señor Jesús les dijo, está bien, yo les ayudo, perfecto. Dinos, Señor, ¿qué hacemos? Y Él les dijo, llenen las tinajas con agua. Y eran 6 tinajas, son 240, 250 litros en una época donde no había alcantarillado, donde no era cuestión de abrir el grifo y salía el chorro de agua y listo. No, en una época donde la gente tenía que recoger el agua hasta cierta distancia a un pozo y traerla. Y 260, 250 litros y agua. Pues yo me imagino que estas personas le habrán dicho, Señor, pero el problema es que se nos acabó el vino. Eh,
Sí, por eso yo sé, ustedes me han dicho, mismo, yo lo entendí, perfecto. Traigan agua y llenen las tinajas hasta arriba. Uy, esto está bravo. La que nos pone el Señor. En efecto, arremánguese todo el mundo y vayan y, no sé, trabajen en equipo, o no se hacen hasta allá al extremo del pozo, no sé cuánto distancia, debió haber sido una considerable distancia, entonces hacer una cadena y empezar a, qué sé yo, cómo habrán hecho. Pero llenar la primera tinaja ya era un buen gran esfuerzo. ¿Y qué había pasado? Nada, no había pasado nada. Hasta ahora seguía el mismo problema. Y se llenaron la segunda tinaja. ¿Listos? No, nada, no hay vino. Y todos mirando al Señor, pero ¿está seguro? Bueno, pero ¿creen o no me creen? ¿Me creen o no me creen? Ya les he dado una orden. Así hasta que todos fatigados, sudorosos, esa camisa empapada ya de sudor, de tanto caminar, ir, venir, traer, llevar, cargar, llenaron las tinajas. Y todos cansados, agotados, ya, Señor, por fin llenamos las tinajas. ¿Y ahora qué hacemos? No, nada. Ya sirvan el vino, pero ¿cuál vino? ¿Cuál vino? Pues el que está allá, el que está en las tinajas. Pero, Señor, acabamos de llenarlas de agua. A ver, ¿me creen o no me creen? ¿Cómo se...? El vino. Entiendo, la fe requiere un esfuerzo grande. La fe es la manera como nosotros ponemos, eh, disponemos los canales de tal manera que la gracia de Dios pueda actuar en sobreabundancia. Así es en la iglesia. O sea, el Señor nos pide que actuemos no sin mediar esfuerzo para mantener la unidad a fin de que el Espíritu Santo haga lo demás. El principio es muy sencillo. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible, que Dios se encarga de lo imposible. Ahora, les decía, hay varias ilustraciones que utiliza la palabra de Dios para mostrar, para retratar que es la unidad. O sea, si miremos esas ilustraciones, por ejemplo, el cimiento de la piedra, ¿no? Como lo expresó Pedro, ¿no? En 1 de Pedro 2, 4 y 5, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esta es la ilustración que él está usando. Él es la piedra angular de este edificio, la que desecharon los edificadores. Eh, Aquella historia que nos acordamos del Antiguo Testamento cuando probaron, fue la primera piedra, la primera gran losa, fundamento de la construcción del templo que probaron, pero una piedra ríspida, como feíta, como que no les cuadraba estéticamente. No, quiten eso y trajeron otras más pulidas, más, sí, más hermosas, más atractivas, y una tras otra de esas piedras fallaban, se quebraban, se fracturaban, eh, se desmoronaban, ninguna servían hasta que ya cansados ellos dijeron, ¿qué hacemos? Ya se nos agotaron todos los recursos, las pruebas que teníamos con estas losas del fundamento y ninguna nos sirvió. Bueno, eh, traigamos la que no nos gustó al principio y la trajeron, la acomodaron, oiga, y la probaron una y otra y le generaban presión y le ponían peso encima y apretaban esa piedra angular y pasó todas las pruebas. Ese es Cristo Jesús. O sea, nosotros podemos poner todo el peso sobre nosotros piedras, ponemos todo el peso sobre ese fundamento, podemos descargarnos sobre él y eso mismo, entre más pesada nuestra carga y más la pongamos en él, más nos une a él, porque podemos ver los hallazgos arqueológicos, ¿no? De la antigua Roma, en tiempos en que escribió esto el apóstol Pablo, esas antiguas edificaciones, las fotos sí, las fotos de libros de arquitectura, uno puede ver cómo
en las ruinas de esas edificaciones, las piedras angulares, las piedras fundamentales de esas construcciones están fundidas con las otras de la edificación, o sea, casi no se distingue ya a esta altura, no se distingue dónde terminaba la piedra angular, dónde comenzaba los otros bloques de construcción, se fundieron, o sea, fue tanto el peso, tanto tiempo el fundamento, sobre esta roca fundamental, que no se podía distinguir, o no se puede distinguir. Así nos debe suceder a nosotros. Entre más pesada nuestra carga, más la fundimos con nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él lo soportó todo. Y yo puedo tener esa confianza. Y eso me une a Él. Y al experimentar eso, pues eso va a traer como consecuencia unirme a otros, porque dice el apóstol Pablo en Efesios 2:21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ayer Camilo nos explicaba que este templo santo no es otra cosa más que la iglesia de Cristo acá en la tierra. Así que podemos gozarnos en eso, pero no es la única ilustración que las escrituras usan. Esta es una ilustración incompleta porque justamente el apóstol Pedro tiene que llamar a estas piedras vivas, ¿no? Porque una piedra es inerme, pero eso también ilustra el proceso como nosotros podemos fundirnos con el Señor Jesús, a menos que nosotros seamos inermes a sus brazos, porque el ingeniero es el que tiene el diseño, el plano, todo. Y si las piedras se dejan manejar, o sea, la voluntad de una piedra, o sea, una piedra se deja manejar por el constructor, así debemos ser nosotros, piedras vivas, que nos dejemos manejar por él, que no le pongamos polémica, ni reserva, ni retrasos de tiempo, que ahorita no porque estoy ocupado, que más adelante no, que después mientras yo voy creciendo, mientras yo conozca más, no tienen, una piedra no le va a poner problema al constructor. El constructor eligió esta piedra, saca esta piedra, la pongámosla acá, y luego está aquí, y es el que va armando todo. Eso es la ilustración, pero hay otra ilustración también muy bonita en las escrituras, que es la vid y los pámpanos, ¿no? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, Juan 15, ¿no? Los primeros 10 versículos de Juan, eh, donde habla él de 10 veces utiliza el término de estar unidos a él. Como la vid y los pámpanos. Esta es una ilustración que ya nos muestra la corriente de vida que viene de la raíz, que pasa al tronco y del tronco a las ramas, ¿no? Y eso es lo que nos hace crecer. Esta ilustración de la unidad a Él, de estar unidos a Él, nos permite tener vida, estar vivos y de una manera imperceptible, como ocurre con los árboles, ¿no? De una manera imperceptible el árbol va creciendo y va mostrando frutos. Y en muchas ocasiones el agricultor hasta tiene que podar, pero ese podar significa lo más hermoso. Esto yo lo entendí bien desde niño porque a mi mamá le encantaba mucho cuidar las maticas en el jardín que había en la casa, en el patio. Y en el patio, en el centro, había un árbol de eucalipto. Ese árbol mi mamá lo compró siendo un retoñito, el arbolito lo puso ahí, siendo un chiquitín, el eucalipto, y ella lo abonó la tierra, y eso iba creciendo, ese arbolito era una cosa que uno decía, bueno, ¿a qué horas esto va a volverse árbol? Uno de niño pues no entendía bien, pero ¿cómo de esto va a salir algo bonito? Y en efecto, con el tiempo, ese árbol se fue creciendo, se fue volviendo frondoso hasta que floreció, era una cosa muy linda. Pero un día noté algo muy raro en mi mamá porque agarró tijeras de jardinero y empezó a cortar el árbol y, y le pegó una peluqueada que lo dejó flaco al árbol. O sea, después de que estaba tan hermoso, yo decía, pero mamá, ¿por qué haces eso? Si estaba tan lindo, mira cómo lo dejaste. Ella me decía, no, ya vas a ver qué pasa. Es necesario hacer esto. Te prometo que este árbol va a quedar más lindo que antes. E increíblemente así sucedió. Se volvió más frondoso, mucho más florido, mucho más tupido. Claro, ella sabía lo que estaba haciendo. Así entonces
podemos entender que esta unidad con la raíz, aunque muchas veces tenga que pasar por la poda, es para nuestro bien. Hay una vida en nosotros que nos hace crecer y producir frutos. Quizás uno o dos flores pueda parecer bonitas, pero el jardinero no me quiere ver con 2 flores, me quiere ver con 20 flores, y uno o dos frutos no son suficientes, sino mucho, toda la rama tupida. Eso es lo que espera el Señor de mí. Trabaja en mí de esa forma. Si yo lo entiendo personalmente, lo puedo entender en otros, en los que me rodean, y de esa manera puedo mantener la unidad. Ahora, otra ilustración, por supuesto, que habla bien de la unidad con Cristo Jesús, es la del esposo con la esposa. Los dos vienen a ser una sola carne. Él es cabeza de la mujer, y él cuida de ella como a su propio cuerpo. Pero, digamos, esta ilustración es muy importante por cuanto, les decía, así como el hombre es cabeza, es cabeza de la mujer es su cuerpo, pues la cabeza nunca va a querer maltratar su mano, ni su pie, ni descuidar el resto de su cuerpo porque es de él, ¿no? Em, Sin embargo, esta ilustración también puede tener un problema, porque en un momento dado la esposa o el esposo puede marcharse a la casa a un viaje de trabajo. Temporalmente pueden estar ellos separados. Sin embargo, conservan esa unidad. Pero hay una ilustración que es mucho más poderosa que esta, de la pareja o de la vid, o de la casa edificada sobre la roca, y es la del cuerpo humano. Justamente el apóstol Pablo, allí en ese mismo capítulo donde habla de la unidad del esposo con la esposa, en el capítulo 5, en el mismo capítulo que habla acerca del ser llenos del Espíritu Santo, nos dice en el versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Es la ilustración más desarrollada que podemos encontrar en las Escrituras para hablar de la unidad en Cristo Jesús. Y de ahí desprendemos o se desprenden muchas lecciones. Eh, la primera es que aquí hay una unión de vida, unión de relación, unión de servicio. ¿Por qué razón? Porque la mano hace lo que la cabeza le dice, y cabeza no pone resistencia y le ordena bajarse y la mano se baja. Todo viene de la cabeza. Cristo Jesús es nuestra cabeza, y cuando hay unidad de Él conmigo, toda orden que viene de Él no tiene ninguna oposición, a menos que el cuerpo esté enfermo. Si mi mano está enferma y sufre de alguna enfermedad degenerativa, seguramente, aunque la cabeza quisiera mover la mano no. Llega el momento en que muchas veces por parálisis o por, qué sé yo, enfermedades de X de procedencia, inflamatoria y demás, artritis reumatoidea, la mano o el pie no lo puedo mover, me duele mucho, no lo puedo ni para escribir, ni para levantar una servilleta. A menos que yo esté enfermo, que esté enfermo de la enfermedad clásica nuestra: pecado, egoísmo, vanidad, orgullo, que son las tres que menciona Elena de White como la causa de todos los demás problemas pecaminosos que nosotros tenemos. No nos vamos a mover aunque la cabeza nos ordene, o nos vamos a mover con lentitud. Ir y predicar el evangelio. Bueno, ya voy. Enfermos, miembros enfermos. Pero cuando están sanos no hay problema en ese sentido. La cabeza ordena y el miembro sin problema obedece. Entre la cabeza y los miembros también, en segundo lugar, hay unión de sentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Bueno,
eh, que si me pegué un machucón en la mano, el primero que lo siente es el cerebro. El cerebro es el que comanda toda la operación de sensaciones, porque es el centro de operaciones de la red eléctrica que nosotros tenemos, de lo cual se desprende la médula espinal, todo el sistema nervioso está allí. Por lo tanto, lo que siente la mano lo siente primero el cerebro. Es un acto reflejo, o sea, hay un golpe, hay un impulso eléctrico que lleva la información al cerebro, el cerebro retransmite y ahí es donde sentimos el dolor. Porque existe el sistema nervioso que está conectado con el cerebro. Así que si la cabeza se duele, todos se duelen, si la mano se duele, la cabeza lo siente. Hay una coordinación entre todas las partes del cuerpo que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y, y si, y si, ¿qué? Y si sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular de los demás, nos dicen las escrituras. Así que pues esa es otra particularidad que sacamos de la lección de la unidad en el cuerpo. También hay una unión de mutua necesidad, ¿no? La cabeza necesita el cuerpo y el cuerpo necesita la cabeza. Esta ilustración es tan óptima que, o sea, separe la cabeza 1 milímetro del cuerpo. ¿Qué pasa? Está en muerte, eso no, sepárelo 1 milímetro, no hay vida, o sea, se acabó, no existe vida, o sea, así sea 1 milímetro. Ahora, el cuerpo solo por allá, ¿eso qué es? Se ve feo, terrible, o una cabeza sola por, no, terrible eso, o sea, la bondad y la gracia de Dios para con nosotros es tan grande que Él no nos necesita a nosotros. Sin embargo, se unió a nosotros como el cuerpo está unido a la cabeza y Cristo Jesús sabe que Él siendo cabeza sin su cuerpo no es. Así como el cuerpo sin su cabeza no es. Así como nosotros no somos sin Él sin nosotros no es. Nos ama tanto que se une a nosotros de esa manera. Por lo tanto, nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros y uno del otro dependemos. Suena raro decir entonces que el Señor dependa de nosotros. Depende no en cuanto a su omnipotencia, porque Él lo hace todo. Depende en cuanto a la necesidad que Él tiene de amarnos y de que su felicidad es ver que así como, o sea, toda esta integralidad del cuerpo, o sea, la cabeza, qué bien, que sienta todo, pero de la cabeza parten los planes, de la cabeza parten las ideas, pero ¿cómo ejecuta las ideas y los planes la cabeza? Con todo el resto de su cuerpo. Y él depende, comillas, de nosotros en ese sentido, porque todos los planes que tiene él, todo lo que ha ideado él, se ejecuta a través de nosotros. Y por eso necesita esa conexión cabeza-cuerpo. Pero hay otra idea aquí que debemos adicionar. En cuarto lugar es la unión de naturaleza. Unión de naturaleza. O sea, ¿de qué está hecha la cabeza? La cabeza está hecha de lo mismo que está hecho el cuerpo. No hay diferencia. Es el mismo material. Son los mismos huesos, es la misma sangre, son los mismos tejidos, son las mismas células. Es igual. Es más, ni siquiera podemos decir que las neuronas son exclusivas del cerebro, porque la ciencia ya ha comprobado que hay también neuronas en el sistema intestinal. Así que, ¿de qué estamos hechos nosotros? De lo mismo que está hecho el Señor Jesús. Así que Él comparte con nosotros su humanidad. Él tomó de nosotros esta humanidad y nosotros podemos tomar de Él su divinidad. Esto lo hace esta idea algo extraordinario. Porque si somos uno con Cristo en Jesús, en Cristo Jesús, entonces tenemos el poder de Dios a nuestro favor, así como Él ha tomado nuestra naturaleza débil y aún la lleva en el cielo.
Estamos hablando también, en quinto lugar, de una unión de posesión. Nada que le pertenezca a la cabeza deja de pertenecer a la mano. Así de sencillo. Lo que le pertenece a la cabeza le pertenece a la mano. Lo que le pertenece a la cabeza le pertenece al pie. Lo que le pertenece a la cabeza le pertenece al hígado. Lo que pertenece a la cabeza le pertenece a los pulmones. Todo lo que es de la cabeza es del cuerpo. Todo lo que es de Cristo es de nosotros. Todas las victorias que Él obtuvo sobre el pecado son nuestras. Por eso necesitamos la unidad. Al unirnos a Él, todos trabajan en equipo. Porque lo que le pertenece a la cabeza le pertenece a esta mano y a esta otra mano y al pie y a este dedo también y a esta uña también, a todos. Entonces no pueden estar unos separados de otros. Por eso la coordinación de estar unidos con la cabeza nos da de Él todo lo que Él tiene. Esto es una unión de condición presente. Lo que le pertenece a Cristo ahora nos pertenece a nosotros. Cristo es muy amado por el corazón de su Padre. Y escuchamos la voz del Padre que se dirigió al Hijo en ocasión de su bautismo. Este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. El Padre está hablando exclusivamente de Cristo Jesús, de nuestra cabeza. Qué feliz me hace, yo me gozo en ti, mi amado Hijo. Y resulta que nosotros somos bautizados en Cristo Jesús. Y como somos bautizados en Cristo Jesús, ¿saben qué? Esas palabras nos pertenecen a nosotros. Cuando nos bautizamos, eso que Dios dijo de su cabeza, ahora lo dice de nosotros, el cuerpo. Tú, cualquiera de nosotros, tú Daniel, tú Yolanda, tú Caramelo, Teresa, Camilo, Alexander, Carolina, Pedro, Liliane, Milena, Nancy, Germán Ramiro, Luis Ariel, Dani, Alejandra, Yanira, tú. Te dirige, el Señor se dirige a ti, el Padre, el Padre. Tú eres mi Hijo amado en quien yo me complazco. ¿Por qué? Porque lo que le dirige a la cabeza se lo dice al cuerpo. De ahí la maravillosa identidad que podemos tener con Él en el presente, pero también en el futuro. Hay una unión de destino futuro, porque cualquier cosa que vaya a hacer Cristo, todos nosotros seremos partícipes de todo ello. Entonces, ¿cómo podemos morir si Cristo vive? ¿Y cómo podemos morir si el cuerpo, si la cabeza vive? Si atravesamos las aguas. Imagínense atravesar unas aguas profundas, río caudaloso profundo, o sea, todo el cuerpo está abajo, los hombros abajo, las manos abajo, los pies abajo, la mano que puedes sentir en ese momento está rodeada de agua, todo está inundado, todo está terrible, pero ¿qué dice la mano? No hay problema, si la cabeza está arriba, si la cabeza tiene aire y está viva, bueno, la cabeza me saca. Eso es lo que pasa cuando yo entiendo que soy cuerpo de Cristo. Aunque esté pasando por cualquier circunstancia, si la cabeza vive, yo vivo. Porque yo vivo, también vosotros viviréis, dijo Cristo Jesús. Así que veamos, mis queridos hermanos, que esta es una creencia fundamental para la supervivencia de nuestra fe. Que no se nos olvide que dependemos de nuestro Señor Jesús, que es nuestra cabeza, y que por lo tanto Él es el que nos da todo para que el resto del cuerpo viva. Nos movemos porque Él quiere y hacemos lo que Él quiera y pasamos por donde Él quiera que pasemos. Si hemos de pasar por el río caudaloso, pasemos. Podemos estar un rato bajo el agua, pero la cabeza está arriba y está bien, saldré. O si estoy en una casa incendiándose por mucho humo, si la cabeza protege todo lo demás, voy a sobrevivir a esto. Cada calamidad, cada prueba, somos un cuerpo en el que vamos unidos a nuestra cabeza. Por lo tanto, nosotros, de acuerdo a Romanos 14, recibimos instrucciones de cómo mantener ese cuerpo unido a la cabeza, unidos los unos a los otros, aceptándonos unos a otros tal como somos, reconociendo el señorío de nuestro Señor, de nuestro Cristo. El amor ha de ser el principio que guíe nuestras vidas, pero
Amor como principio, no como sentimiento. Porque si nos apegamos al sentimiento, ¿saben qué? No vamos a podernos amar unos a otros. Muchas veces ocurre en la vida de pareja, cuanto más en la vida de iglesia. Muchas veces la esposa quisiera coger al esposo y arrugarlo porque hace cosas terribles, o viceversa también. En esos momentos el esposo o la esposa tiene que amar a su esposo como Cristo nos ama a nosotros. ¿Y cuál ha sido la mayor expresión de amor que hayamos visto jamás nosotros en este mundo? En la cruz. En la cruz el Señor manifestó su más grande amor de alguien por alguna criatura. Y en ese momento el Señor Jesús no estaba sintiendo maripositas en el estómago y cosas bonitas de sentimiento, no. Nos estaba amando a pesar de todo el dolor que le infligíamos a Él. Amaos los unos a los otros, nos ha ordenado el Señor, condición para mantener la unidad en la iglesia, y hemos de destacar aquello que nos une y nos edifica. Razón por la cual el apóstol Pablo dio órdenes tajantes, diciendo incluso a mujeres: no permito que las mujeres hablen, sino que estén sometidas a su maestro. Y esto no es una discriminación antifeminista, ni nada por el estilo. No, ¿me están escuchando? ¿Me pueden escuchar? Sí, sí, Muy bajito. Ok, gracias, sí, me están escuchando. Es problema de recepción tuya, mi amor. Así que les decía, mis queridos hermanos, a ver, se me fue la paloma. Último que estaba diciéndoles. Último que les estaba diciendo. Que las mujeres no hablen en la congregación. Ya, sí, que las mujeres, sí, no, es que quería aclarar eso porque pudiera ser como machista, ¿no? El apóstol Pablo, no, lo que él está diciendo es una situación de contexto en la iglesia, ya que lamentablemente algunas mujeres habían caído bajo el ensalmo de ciertos falsos maestros. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellas? Se estaban poniendo, se levantaban a discutir a los maestros bíblicos, a los líderes de iglesia, a discutir, no estoy de acuerdo con eso, eso está mal, eso que usted dijo está equivocado. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. No permito que se pongan a hacer esas cosas, no, porque eso quebranta la unidad. Hay maneras de ponernos de acuerdo, aun si no estamos de acuerdo. Pero de ninguna manera hagan eso, porque eso rompe la unidad que el Espíritu decía de nosotros. Por esa razón, muchas veces es preferible hacer silencio. Y de otras maneras, de otras formas, discutir algo. Pero en aras de la unidad de la iglesia, es mejor actuar de manera prudente para la edificación de la casa de Cristo. Mis queridos hermanos, oramos al Señor para que esta unidad en la fe, en la palabra, en el Espíritu, en el cuerpo de Cristo se mantenga firme, a pesar de nuestras diferencias. Todos tenemos diferencias, todos somos distintos, pero es posible en Cristo Jesús. De tal manera que vuelva a ocurrir, o que, bueno, que se cumpla, más que vuelva a ocurrir, que se cumpla la profecía del valle de los huesos secos. Toda esa osamenta tirada en ese valle, de repente recibe el poder del Espíritu, y esos huesos se van uniendo unos con otros. Y en esa unidad de huesos, entonces aparece la carne, los tejidos, los nervios, las venas, las arterias, la piel, y por último, entonces, el aliento de vida.
y se paran todos como un solo ejército. Y entonces viene el fuerte pregón. Que así sea con esta iglesia, hermanos. Todos somos huesitos, tirados allí, porque el pecado ha hecho eso en nosotros. Pero Dios ha prometido que se cumplirá esta unidad y que nos levantaremos como un solo cuerpo y todos en una sola dirección, bajo la maestría de una cabeza, iremos marchando triunfalmente para derrotar las fuerzas del enemigo, al príncipe de las tinieblas y sus tinieblas, y entonces, como la novia, cantar al Cordero. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, Él es todo para nosotros, Él es nuestra cabeza y el que nos une para bendición y para gloria de su nombre. Vamos a orar, queridos hermanos, y vamos a pedirle al Señor que nos brinde esta oportunidad de ser uno con Él, para ser uno todos nosotros, a fin de manifestar la gloria del cielo en nuestras vidas. Los que puedan, pónganse de rodillas. Vamos a tener una palabra de oración en estos momentos. Nuestro buen Dios y Señor, gracias te damos. Eres muy bondadoso con nosotros al permitirnos entender y conocer estas preciosas verdades de la santa palabra, pero sobre todo entendiendo la necesidad que tenemos de mantenernos unidos a ti, Señor. Porque lejos de ti hay críticas destructivas, divisiones, altisonancias, orgullo, altivez, hay vanidad, hay envidias. Todas esas especies que son fruto de la carne, Señor. Y de verdad anhelamos ser ungidos por tu Espíritu, que Él termine esta obra en nosotros. Y que ya que estamos unidos a ti como el cuerpo a la cabeza, Señor, sana nuestras dolencias para que seamos obedientes a ti. Y que esta naturaleza nuestra sea la tuya, y así como derrotaste al pecado en la carne, así lo hagamos nosotros con el poder del Padre y la unción del Espíritu en nuestras vidas. Que depositemos todas nuestras cargas sobre aquella piedra preciosa, angular, para edificación de tu templo, Señor. Que seamos como la vid que crece y crece y da frutos. Aunque tengas que podarnos, Señor, hazlo, sigue adelante en este trabajo. Aunque nos duela, sabemos que tienes un propósito grande en nuestras vidas y que el amor que hay entre tú y nosotros, que sea de nosotros recíproco a ti, como el esposo ama a su esposa y la esposa ama a su esposo, Señor. Únenos, únenos en torno a tu altar. Bendito seas, Padre de amor y de santidad, por siempre y para siempre, de acuerdo y conforme a nuestras necesidades, que seamos nosotros capaces de soportar cada una de esas fallas y deficiencias y vacíos, que sobrellevemos las cargas los unos de los otros, y que en esta unidad en Cristo Jesús, unida por la sangre del Cordero, entonces seamos triunfantes frente a las tinieblas, a la maldad, al pecado, y a aquel que los comanda, que ha querido derrotarnos, pero no ha podido, porque tú eres nuestra cabeza, Señor. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús lo agradecemos y pedimos todo. Amén y amén.